Decía yo, vos también sos de los que piensan que esto mereció mayor tiempo para debatir. Sí, totalmente. Si nosotros hacemos un raconto de cómo fue el proceso de sanción y elección de convencionales constituyentes para la reforma que está prevista el 14 de julio, recordemos que allá por los primeros días de diciembre, creo que fue 7 de diciembre, se aprobó el proyecto de necesidad de reforma, ya finalizando el año, arrancando el periodo que habitualmente la gente toma un descanso, vacaciones, se desconecta. En febrero cerraron las listas y en abril se hizo la elección, con lo cual en un proceso de 4 meses que estuvo articulado sobre todas las cuestiones administrativas necesarias para lograr la elección de los convencionales, se ordenó una situación que debería haber tenido todo un tiempo prudente para que la sociedad pueda participar, decidir, opinar. Generalmente para un evento de estas características, donde se va a ordenar la vida institucional y política de la provincia para los próximos quizás 40, 50 años, era necesario un debate abierto, hablar con las distintas fuerzas vivas de la sociedad, con los trabajadores, las universidades, las organizaciones sociales, los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial. Me parece que fue todo demasiado rápido para la importancia que tiene este proceso. Uh-huh. Y con el hecho consumado, uno puede tender a pensar que como algunos dicen, la Constitución está en un cajón, si el gobierno consigue la mayoría, la saca y listo, o que se puede dar una instancia de debate. ¿Por dónde te inclinás? No, a ver, o ni una cosa ni la otra, ¿no? No, a ver, yo tengo una opinión formada al respecto. Me parece que dado este proceso electoral, con la poca participación que hubo, recordemos que este fue un proceso electoral donde se eligieron los 69 convencionales que van a reformar la Constitución con la menor participación desde la vuelta a la democracia. Nosotros, un poco más del 50% de electores estuvo en esta categoría, y así el gobierno se hizo con una casi mayoría, porque hay 33 convencionales electos por la lista del gobernador, más otros 3 convencionales que prácticamente anunciaron que van a articular en las mismas propuestas. Hoy hay una mayoría consolidada, con lo cual es muy probable que en todos aquellos temas en los que las distintas fuerzas políticas que van a participar de la convención no estén de acuerdo, se pueda generar una mayoría automática que impida el debate. Hay un montón de temas donde yo asumo que todas las fuerzas políticas podemos estar de acuerdo, pero hay muchos temas en los que no, y ahí creo que hay una mayoría consolidada que no va a permitir que se corra una coma de lo que se está pensando para esos artículos, ¿no? Ustedes hicieron, quizás como contrapartida de esta idea de convención cerrada, hicieron un recorrido provincial interesante en distintos puntos de la provincia, con la voluntad de interesar a la ciudadanía común, con la voluntad de que el ciudadano participe. Entiende uno que la política estaba como muy alejada del vecino y que le costaba mucho transferirle esa idea de que era importante discutir esto de la Constitución. ¿Pueden decir que cumplieron el objetivo, que se logró instalar, que se logró captar la atención del ciudadano de a pie? Yo creo que parcialmente sí. Mira, cuando nosotros arrancamos todo el proceso electoral, la campaña, como habitualmente pasa, cuando uno quiere hacer conocer las propuestas que tiene para llevar a la convención, nos sentamos y definimos que podíamos transitar una campaña de corte tradicional, es decir, sin tanta profundidad en la discusión, tratando de hacer conocer los candidatos, como habitualmente pasa, o, por el otro lado, aprovechar esta instancia de campaña, este proceso electoral, para informar a la sociedad, pero también para hacernos de insumo de lo que la sociedad considera que es importante que esté en la Constitución que viene.
Y en este sentido, como vos bien decías, nosotros armamos un esquema de discusión democrática. Empezó con una idea de hacerlo en 5 ciudades de la provincia de Santa Fe, y luego eso se fue ampliando por una demanda que había de otras localidades, de otros sectores, incluso de sectores específicos que querían aportar a la reforma constitucional, y eso a nosotros nos sirvió en el marco de la campaña, pero nos sirvió sobre todo para tener insumos para discutir la convención, en la convención. Porque hay que tener algo en cuenta, Turco. Nosotros, la Constitución del 62, que es la que está vigente en este momento, es una Constitución que aún con necesidad de reforma, porque obviamente pasó mucho tiempo y se han incorporado temas que en aquel momento no existían, ni hablar de los derechos digitales, ni hablar de la conectividad, ni hablar de políticas positivas para garantizar derechos de minorías. Eran todo o la incorporación de nuevos conceptos en cuanto al ambiente, la niñez, la adolescencia, muchísimas cuestiones que son importantes incorporar. La Constitución del 62 es una Constitución muy progresista, En contexto de época, digamos. En contexto de época, pero también muy actual, porque si hay algo que tiene esa convención, es que tiene un artículo, el artículo 6, donde prácticamente tiene una cláusula de actualización permanente, porque toma todos los derechos que la Constitución Nacional o las convenciones internacionales que se dieron posterior a la sanción del 62, las incorpora automáticamente. Es decir, que hay un montón de derechos que hoy se incorporaron por los tratados internacionales o por la reforma del 94, que la Constitución santafesina la tiene garantizada. Hay un solo derecho que no está garantizado, que es la reelección inmediata del gobernador. Después todos los demás son derechos que se incorporan automáticamente en la Constitución. Y esto es un tema porque creemos que en verdad la gran celeridad en la discusión por la reforma tiene que ver con que el gobernador quiere garantizar su reelección en un periodo inmediato, que es lo que esta Constitución no le permite y por la cual juró. Entonces, me parece que nosotros tenemos que aprovechar esta instancia para que la discusión sobre la Constitución no termine siendo una Constitución más regresiva que la que actualmente tenemos. Porque además se da en un clima de época donde hay un posicionamiento general, no de la Argentina ni en la provincia de Santa Fe, a nivel internacional, sobre una nueva avanzada a la derecha que puede terminar generando una Constitución con menos derechos que las garantías y con menos derechos, garantías y con principios más restrictivos que los que tenemos actualmente. Bien. Facundo, estamos charlando con Facundo Olivera, fue electo convencional constituyente en la lista que llevó a Juan Monteverde a encabezar y a llegar en primer lugar a la legislatura en la alianza de Ciudad Futura con el peronismo. Quería llevarte a ese tema en todo caso, dejando un poquito de lado esto. ¿Ustedes creen que el peronismo va a replicar esa alianza y además la va a ampliar con otros sectores que fueron por afuera de cara a las elecciones de octubre? Porque no falta nada para octubre. Sí, bueno, ese es el objetivo. Si hay algo que le dejó al peronismo de enseñanza a este proceso electoral, son dos cosas. Uno, que el contexto actual no permite la idea de que nosotros podamos pensar hacia el centro de nuestro propio ombligo, sino que tenemos que generar ámbitos de alianza, de acuerdo entre los que pensamos más o menos de manera similar, porque la verdad es que la política del gobierno nacional y la política del gobierno provincial que están llevando adelante hacen que nosotros nos veamos obligados a privilegiar un proyecto mucho más amplio que el de un partido o el de un sector particular. Entonces creemos que esa enseñanza que se dio en los resultados nos va a permitir a nosotros tener la madurez suficiente para llegar a octubre, incorporando aún aquellos sectores que decidieron no ser parte de un esquema, de un frente más amplio. Eso por un lado, con todas las dificultades que tiene la nueva ley electoral que se modificó hace alrededor de un mes, donde nos impide tener primarias para que los afiliados y los ciudadanos en sí puedan definir quiénes son los candidatos.
Pero creo que estamos ante ese proceso, un proceso donde estamos obligados a sentarnos, a conversar, a limar asperezas para generar un frente lo más amplio posible que pueda ponerle un freno a las políticas avasallantes que están llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial. O sea, ¿te imaginás un escenario de peronismo unido aún sin la posibilidad de dirimir esa suerte en las PASO? Sí, me imagino que hemos transitado un proceso que nos llevó a una madurez donde las expectativas individuales, donde las expectativas sectoriales, yo creo que hay una gran posibilidad de que queden detrás de un proyecto común que empiece a generar una instancia política y electoral de alternativa para el 2027. Las elecciones de octubre del 2025 son un escalón importantísimo. Si el gobierno nacional logra una mayoría en el Congreso de la Nación y no hay posibilidad de ponerle límite a estas políticas regresivas, la verdad que los argentinos, todos, nos vamos a encontrar en una situación intolerable, con lo cual creo que todo este proceso de maduración a nosotros nos va a permitir llegar a una lista unida, o por lo menos es la confianza que yo tengo en la dirigencia política que pueda entender cuál es el momento que estamos viviendo.